del agua, 25 metros, pero mi elevación máxima del tanque es 3, no tiene sentido, se estaría rebosando el agua. Entonces, eso es por poner mal los datos. ¿Listo? La rugosidad de las tuberías que nos facilitas son 100 o 150. 150. Debe ser 150. ¿Listo? Otro error que es muy común y es si estamos asumiendo que estamos en un sistema a gravedad y tenemos por ejemplo el tanque a 110 y ponemos el reservorio por ejemplo a 100, entonces nos va a aparecer presiones negativas, la válvula no funciona, ¿sí? Porque nosotros estamos a gravedad. Si tuviéramos un sistema de bombeo, pues aquí tendríamos que poner una bomba, ponerle la curva de la bomba y analizar si funciona el sistema. Sí. Pero como en este caso estamos a gravedad, deben poner bien el dato de la elevación del reservorio. ¿Listo? Entonces, ahora a la mayoría ya les corrió, pero todavía no hemos visto valores de caudal, presiones, velocidades. ¿Dónde vemos eso? En la parte de acá de la ventana de búsqueda. ¿Sí? Entonces, nos vamos a Map. En la misma ventana hay dos menús, Data y Map. En Data podemos poner en los nodos que queremos visualizar. Entonces podemos visualizar todas estas propiedades, elevaciones, bases de demanda. Podemos analizar sobre todo, nosotros nos va a interesar es la presión. Entonces, si ustedes ven aquí ya me está apareciendo los números de presión en cada nodo, pero aquí se ve muy pequeño. Acuérdense que yo puedo ir a View, opciones, y en los nodos aquí notaciones y el tamaño, y ahí ya se ve más grande los números, ¿sí? Entonces, en este caso voy a analizar en los nodos la presión. Aquí tengo la presión en la hora 1, ¿sí? Tengo la presión del nodo N1 de 9.55 metros por unidad de agua, ¿sí? ¿Por qué metros por unidad de agua? Porque acuérdense que estamos en litros por segundo, ya habíamos configurado eso. Entonces, a todos les está apareciendo eso, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, este es el análisis que vamos a hacer, por ejemplo, de presiones en los nodos. Pero también podemos analizar propiedades en las tuberías, como cuáles. Entonces, aquí tenemos el caudal, nos va a aparecer todos los caudales en las diferentes tramos de tubería. También podemos ver las velocidades. Y si ustedes ven, aquí se van viendo en diferentes colores dependiendo de el rango de velocidades que tenga el panel. ¿Listo? Y pues obviamente ustedes por norma van analizando si estoy cumpliendo la velocidad máxima o la velocidad mínima. Entonces eso es en la hora 1 o en la hora 2. Si lo quiero analizar, digámoslo así, por las 24 horas de una forma muchísimo más rápida, entonces hay otra herramienta, esta herramienta de aquí arriba, que tiene un signo de interrogación en rojo, ¿sí? Esta herramienta me va a permitir buscar un nodo o una tubería con una propiedad que yo le meta. Entonces, por ejemplo, voy a analizar la presión en un nodo. Entonces, en el primer menú le pongo buscar nodos con elevación, no, sino presión, que esté por debajo, entre o por encima. Entonces vamos a buscar presiones que estén por debajo de la norma, 15 metros por unidad de agua, ¿sí? Buscamos. Entonces en la hora 0 solamente tengo este nodo, el nodo N1. Estos N11 y N12, acuérdense que no nos interesan. Esas presiones ahí
de esos nodos no nos importan, primero porque no tienen demanda y segundo simplemente es para poner la válvula. Entonces, para correr el sistema a las 24 horas y ir analizándolo, le damos aquí en play. Pero si ustedes ven, ahí voy corriendo en varias horas y ahí mismo va buscando las presiones que estén por debajo aquí de 15. Esto me sirve, esto es muy útil cuando yo tengo una red muchísimo más grande para poder hacer el análisis más rápido. ¿Listo? Esto mismo lo puedo hacer en lo que es una tubería. Entonces de la tubería voy a buscar la velocidad, ¿sí? Que esté por debajo de 0.5. ¿Sí? Entonces si ustedes ven, por acá tengo muchas tuberías por debajo de esa velocidad. ¿Listo? Eso es en términos de cómo voy a hacer el análisis. Sí, voy a hacer el análisis de los nodos y las tuberías. Otra parte, a ver, es sacar la información. Entonces, bueno, primero, ahí analicé tuberías y nodos, presiones, velocidades, caudales. Pero también nos interesa es analizar cómo es el comportamiento del tanque. Entonces, vamos a seleccionar el tanque y nos vamos a ir a la parte de herramientas. En las herramientas vamos a ir a gráfica, la parte de acá arriba. ¿Sí? Y vamos a analizar entonces, en una serie de tiempo. Acuérdense que el tanque funciona como un nodo, entonces en objetos debe estar nodos. Y en parámetros, ¿qué voy a mirar? En el tanque voy a mirar es los niveles de agua, pero el panel no pone niveles de agua sino presión. Pero para que ustedes sepan, esa presión en el tanque es niveles de agua. Le damos OK y este es el comportamiento del tanque. Entonces, según con los datos que nosotros le suministramos, le dimos que el nivel inicial sea de 2.5, entonces se está comportando bien aquí. Según lo que nosotros ingresamos, el tanque se está comportando. Después, nosotros le dijimos que la altura máxima donde va a llegar el agua es de 3. Entonces, en las primeras horas lo que pasa es que el tanque se va llenando, ¿sí? Por ejemplo, hasta 2.9, por ahí. Y después, en la hora por ahí que 6 de la mañana, que las personas empiezan a levantarse y todo eso, empieza a haber consumo. Entonces los niveles del tanque empiezan a bajar. Pero vemos que después, en la hora 20, el tanque tiende a recuperar su nivel de agua. Eso sería un buen comportamiento del tanque. Un mal comportamiento del tanque sería, por ejemplo, de que yo suba, que la gráfica suba y empiece a bajar hasta un nivel mínimo que nosotros habíamos puesto de 0.5. En este caso, si ustedes ven, el nivel máximo llega casi a 2.2. Entonces tenemos un buen comportamiento. ¿Listo? Eso es para ver los gráficos. Eso mismo pueden hacer, por ejemplo, con un nodo. Lo mismo, vamos a gráficos y vamos a analizar la presión. Entonces, esta es la presión que se está manejando. Este nodo, como está muy cerca al tanque, pues tiende a tener el mismo comportamiento del tanque. Pero si nos vamos a otro, por ejemplo, el nodo N10, tenemos un comportamiento totalmente diferente. Entonces, aquí podemos ver en las 24 horas cómo se está comportando la presión. ¿Sí? Entonces, ahí estamos analizando las gráficas, pero si nosotros queremos sacar la información para poder meterlo en Excel y hacer unas mejores gráficas, entonces hacemos lo mismo. Nos paramos ya sea en el tanque o en un nodo. En este caso vamos a pararnos en el tanque y al ladito de la herramienta de gráficas está una que se llama tabla. En tabla vamos a decirle que queremos extraer los datos en la serie de tiempo del nodo. ¿Sí? Le damos OK y aquí
tenemos todas las propiedades que nos da el tanque. En este caso lo que nos interesa es la presión. Lo que hacemos es copiar todos esos valores. Después de seleccionarlos, la forma de seleccionarlos es Shift y arrastran, ¿sí? Y acá arribita le dicen copiar. Le digo OK y ya puedo irme a una tabla de Excel, control V, y ya tengo mis datos y ya puedo hacer las gráficas que yo quiera con estos valores. ¿Listo? Esta es la forma de cómo extraerlos. ¿Qué más? Listo, ya les dije eso. Bueno, este es un caso ideal. Entonces voy a tener presiones que están bajo la norma, pero hagamos el ejercicio de que un nodo no esté, un nodo tenga una presión muy alta o muy baja. Entonces, por ejemplo, digamos que en el nodo N8 no sea, la elevación no sea de 88, sino que sea de 110. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Listo. Bueno, ahora a cambiar. Entonces, la gráfica de acá arriba es cuando el nodo 88 tiene una elevación, el nodo N8 tiene una elevación de 88, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, la presión máxima que tenemos es de 54.6 y la mínima está por acá en 23, ¿sí? Entonces ahí no estoy bajando la presión según la norma, pero si la elevación cambia, miren que la presión máxima es de 2.6 y la mínima de 1.4, ¿sí? Entonces eso les puede ocurrir dependiendo de cómo esté la topografía de su red. Entonces ahí lo que uno hace es, pues primero, claro, si ustedes ven, la elevación de este nodo es muy cercana a la elevación del tanque. Entonces ese va a ser un punto crítico de mi red, que tengo que abastecer una presión mínima de 15 metros columna de agua. Entonces, no lo pongamos tan estricto, sino, no sé, pongámosle 95. Entonces la presión todavía debe estar por debajo, incluso presión negativa. Vamos a buscar la presión negativa. Entonces volvemos acá, el buscador rápido. Presión que esté por debajo de 0 y busquemos a ver cuál. Efectivamente, la del nodo 8. Entonces esos son problemas, o no son problemas, son lo que uno debe analizar cuando ya tenga su red. Son los problemas que les debe aparecer. Entonces ahí uno tiene que ir variando, ya sea la tubería, los diámetros de tuberías, ¿sí? Acuérdense que cuando el programa hace el análisis de pérdida de energía de forma rápida, entonces lo que uno hace es ir cambiándole lo que es los diámetros de tubería para mirar que tenga más o menos pérdida de energía para que este nodo ya no sea crítico.
Entonces eso es, digámoslo así, el juego que uno hace con este programa. Si definitivamente no se puede, pues ya uno tiene que plantear de pronto, no sé, un sistema de bombeo para este punto. Si ya puede ser, no sé, un colegio, que aquí queda un colegio y toca suministrarle por un sistema de bombeo. ¿Listo? Bueno, como les dije, este dibujo en el panel lo hicimos a mano, pero ustedes en su proyecto me imagino que lo van a hacer en AutoCAD o en Google o cualquier cosa de esas. Entonces uno lo que hace es hacer la figura de la red ya en AutoCAD y después pasarla a Epanet. ¿Esto cómo se hace? Por la aplicación de EPACAP, ¿sí? Entonces esta aplicación es una extensión de Epanet que nos va a permitir hacer ese cambio de forma muy rápida. Entonces aquí vamos a tener nuestro trazado, ¿sí? Aquí tenemos las curvas de nivel, ya hicimos nuestro trazado y lo que hace uno es empezarlo a guardar. Entonces uno lo guarda, ¿sí? Uno se va, digamos que sea este, uno lo viene a guardar como, ¿sí? Pero le cambia el tipo de archivo. El tipo de archivo es DXF, ¿sí? Entonces voy aquí y le cambio esa propiedad y uno ya la guarda. ¿Sí? Uno lo guarda en ese tipo de archivo DXF. Después primero descargan EPACAP, que yo les puedo mandar el link de cómo hacerlo. Abren la aplicación, esta sería la aplicación y yo abro el archivo que guardé. Esto va a salir horrible. Entonces, como ustedes ven, ahí ya lo abrió EPACAP y me muestra las diferentes capas que tuvo el archivo de AutoCAD. Entonces, en este caso yo tengo este poco de capas, pero ahí sí yo les digo que sean organizados cuando estén dibujando la red en AutoCAD para que simplemente exporten una sola capa, ¿sí? Entonces digamos que sea solamente esto. Aquí voy a convertir los nodos. Entonces vamos a convertir lo que es cambios de direcciones en AutoCAD en nodos. El panel lo va a asumir como nodos. Entonces todos los vértices no los vamos a poner como si fuera un nodo, sino que solamente cambios de dirección. Y aquí es la tolerancia de las conexiones. Pueden que en AutoCAD se le haya añadido a uno una línea, ¿sí? Que supuestamente ha sido, por ejemplo, una T, pero no lo dibujé bien. Entonces aquí vengo y le pongo una tolerancia para que eso me lo asuma como un nodo. ¿Listo? Como les dije, esto me va a salir aquí feo porque lo saqué de otro archivo X, pero me va a mostrar de esta forma aquí cómo se va a configurar. Finish, ejemplo, lo guardo y ahí ya me queda de AutoCAD a Epanet. Entonces ya después en Epanet abro el archivo. Entonces me voy a Epanet y abro ese archivo que saqué. ¿Listo? .NET no, sino INP, para que lo puedan encontrar. Por ejemplo, mire, ejemplo, INP,
Si le pongo NET, no me va a aparecer, ¿sí ves? Entonces, para que no van a confundir, INP. ¿Sí? Ahí no me abre porque, como les dije, es un archivo X, pero después me lo pasa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pues Esteban, si me cambias los diámetros de las tuberías un momento como para ver también los errores que se pueden cometer o pues, que implicaría presiones negativas, ¿no? Como para correrlo y de pronto una velocidad exacta. Ya. Bien. ¿Cuál era el diámetro de este tramo de 10? ¿Lo pueden volver a dictar? Creo que era 50, ¿cierto? Entonces, si nosotros le cambiamos el diámetro de 50, no sé, a 15, entonces ahí voy a aumentar las pérdidas de energía para los siguientes tramos, para los siguientes nodos, perdón. Entonces, eso se va a ver reflejado en la presión del nodo N8. ¿Sí? Entonces ahí se la puse en 15. ¿Sí? Y miremos cómo fue el comportamiento de la presión. Vean el comportamiento, cómo cambia. Este de acá arriba era con el diámetro de 50 milímetros. ¿Sí? Presiones por acá en 24.6 la máxima, pero cuando yo le hago el cambio, vean cómo se me va a 10 metros. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo tengo diámetros menores voy a tener más pérdida de energía. Cuando tengo diámetros mayores voy a aumentar voy a tener menos pérdida de energía y eso se va a ver reflejado en la presión. ¿Sí? Bueno, ese es un efecto entonces de... El otro es suponte que el tanque me quedó más bajo, ¿sí? Entonces bájale un tanque para ver la cota del tanque, para ver las presiones y ver si le podemos dar entrada allí al tanque a una curvita de bombas. Curva de bombas. Ok, es que no sea un sistema a gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se vería? Pues yo tengo mi tanque, una elevación de 110, pero mi reservorio está a 95. Entonces, nunca va a llegar el agua de aquí a acá y por ende no va a llegar agua a la red. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un sistema de bombeo. Para hacer el sistema de bombeo, entonces vamos a poner una bomba. La puesta de la bomba es como si estuviera poniendo una válvula. Entonces necesito los dos nodos y necesito poner aquí la bomba y hago la conexión. Digamos que esto ya no va a funcionar. Otra cosa que pueden hacer ustedes, seleccionan un tramo y si ustedes ven, aquí el estado inicial del tramo está abierto. Yo lo puedo cerrar, entonces no va a ingresar agua por ahí. ¿Listo? Entonces tenemos aquí nuestro sistema de bombeo. Entonces aquí le ponemos lo mismo, propiedades en la tubería. Vamos a
Entonces, en las propiedades de la bomba, aquí nos va a pedir poner una curva de la bomba. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que cuando uno va a comprar una bomba y todo eso, uno lo que hace es ver en los catálogos la curva de la bomba, la curva característica de la bomba, ¿sí? En donde nos vas a mostrar lo que es la altura y el caudal. Entonces, ¿eso dónde se ingresa? Vamos, entonces nos vamos a data, despliego el menú y nos vamos a curvas. Y aquí seleccionamos adicionar. Lo mismo, como si estuviéramos metiendo un patrón, pero en este caso nos va a abrir esta ventana de acá. En esta de acá nos va a aparecer diferentes formas de cómo ingresar esa curva de la bomba. Lo podemos hacer de forma volumétrica, entonces aquí solamente nos va a pedir lo que es la cabeza y lo que es el volumen total que va a bombear. Pero en este caso, digámoslo así, nosotros seleccionamos la bomba y tenemos por catálogo esa curva característica, entonces nos vamos a donde dice bomba. Y aquí empezamos a ingresarle los valores de caudal y altura. ¿Listo? Entonces, déjenme, yo les muestro un ejemplo por acá. Tengo mi sistema de bombeo, por acá arriba está mi tanque, ¿sí? Este es el ejemplo. Y tengo la curva característica de la bomba. ¿Sí? Acá la tengo, en este caso yo la ingresé de forma volumétrica. ¿Listo? Y las propiedades que después tengo que configurarle a la bomba es la siguiente. Me paro en la bomba, selecciono, entro a las propiedades de la bomba y lo que voy a adicionarle es curva de la bomba. Entonces, ¿cómo la llamé? Vuelvo otra vez. En curvas está en 1. Si la curva de esa bomba se llama 1. Ok, vengo acá, propiedades. ¿Cómo se llama la curva de la bomba? 1. Entonces ahí ya está configurado. Y ya va a funcionar el sistema de bombeo. Obviamente si hicieron una buena selección de bomba. Listo, pero así podrían ingresar ese sistema de bombeo. ¿Listo? Y eso serían los datos de correo. ¿Señor? Sí, serían los datos de correo. Lo que pasa es que